Escritura nos cuenta una historia la cual da mucho que hablar. Una historia que para algunos puede resultar muy interesante, quizás por el contexto de familia en el cual ocurren estas cosas, en el cual se destruye una familia a causa de la mala decisión de un padre, a causa del pecado. Y la palabra de Dios nos muestra cómo todo esto va trayendo consecuencias. Las malas decisiones de los padres, los errores, luego vienen a traer consecuencias en la vida de los hijos. No hablo de una herencia de pecado, sino consecuencias. Tú tomas una mala decisión y tus hijos van a padecer esa decisión que tomas. Tú te equivocas a la hora de decidir y decides dejar tu trabajo pensando en tomar una decisión mejor y quizás te equivocas y tu hijo va a sufrir la consecuencia de esa mala decisión. Porque ahora tendrás escasez en el hogar, porque quizás no podrá ir a una mejor escuela, tendrá que ir a una escuela del Estado, o no podrás simplemente mandarlo al lugar que tú quieres, y tendrás que acomodarte a lo que puedas. Es decir, nuestras decisiones influyen y determinan luego en nuestros hijos, tanto en su carácter, a la hora de nosotros resolver los problemas y a la hora de enfrentarlos también, va a terminar influenciando en sus vidas. La palabra de Dios nos habla acerca de esta historia en la vida de David, acerca de este varón que miró a la mujer de alguien más. La palabra nos dice que el profeta Natán le hace entender que teniendo todas las mujeres para poder tomar el reino, él fue a tomar la una que tenía, Urías. Y el Señor le da una palabra a causa de eso. Y le habla por el error que él había cometido, para que pudiese entender que lo que hizo no quedaría sin una consecuencia. Dice la palabra que David manda al frente de la batalla a este varón y le dice a sus soldados que retrocedan y que lo dejen solo en el frente de batalla, y así le quitaron la vida. Para tratar de ocultar el pecado, David obró de esa manera. Pero no quedaría oculto ante los ojos de Dios. Y el Señor le da una palabra, el cual le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. El Señor le dijo: David, tú hiciste esto a oculto, pero yo lo voy a hacer a plena luz del día. El mismo daño que tú hiciste en tomar la una mujer, la mujer de Urías, ahora otro tomará todas tus mujeres. Tú lo hiciste ocultamente, pero esto será visto por todos. Es decir, será causa de vergüenza. La palabra de Dios nos muestra cómo su relación con su hijo Absalón fue pasando por diferentes etapas, hasta el momento en el cual Absalón se rebela, levanta un grupo de hombres que lo acompañan para proclamarlo rey. Ahora se levanta contra el reino, hace un golpe de estado y logra tomar el reino por la fuerza. David tiene que huir y deja el cuidado de su casa a sus 10 concubinas. Y él se va. Él tiene que huir de ese momento y prepararse para lo que debía enfrentar, prepararse para la situación que tenía por delante. Ahora su hijo Absalón, cargado de odio, de resentimiento, un varón que estaba más bien enfocado en lo exterior en cuanto a su vida, porque la palabra de Dios menciona en cuanto a su belleza, por lo cual podemos entender que podía ser una persona arrogante, superficial, y los hechos que cometió muestran qué es lo que había en su corazón.
dejándose llevar por el consejo de aquellos que aparentemente tenían un buen consejo, pero en este caso no fue así. Dice la palabra que David ora a Dios y le pide que Dios turbe el consejo. El consejo que iba a recibir su hijo Absalón, que no sea un buen consejo, para que no tomase la decisión correcta, para que no prospere en el camino para destruir el reino. Y Dios oyó esa oración. Dice la palabra que él fue a sus consejeros y le pidió consejo. Ahitofel, uno de sus consejeros, le dijo: llégate a las concubinas de tu padre. Este no era un buen consejo. Pero sin embargo, alguien que estaba en la posición de este varón, este consejero, ya no podía volver atrás. Si Absalón perdía el reino, si ese golpe no tenía éxito y destruía el reino de su padre, entonces él estaba condenado a perderlo todo. Entonces él se jugó el todo aquí. Y le dijo: toma las mujeres de tu padre. Entonces no habría vuelta atrás en la relación. No habría vuelta atrás en cuanto a la vergüenza, en cuanto al daño, lo que había hecho. Pero dice la palabra que Absalón obedeció. Y pusieron una tienda. Y este varón tomó a todas las mujeres de su padre. Una aberración tan grande a los ojos de todos, cumpliéndose la palabra que Dios le había dado a David. Tú lo hiciste a ocultas, yo lo haré delante de todos. Todos lo verán. Todos verán lo que te pase. Todos verán lo que tú hiciste tratando de esconderte. El Señor le dice: he aquí, yo haré levantar mal sobre ti, sobre tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El que se levantó contra David, su hijo, su propio hijo. La mala decisión de David en cuanto a Betsabé provocó en él la pérdida de 2 hijos. Luego un tercer hijo de David también moriría. Un padre sabe lo que representa para el corazón la pérdida de un hijo. David tuvo que enfrentar la pérdida de sus hijos, el dolor, el quebranto. Y las decisiones que tomó tuvieron consecuencia en esto. Pero dice la palabra que este varón se levantaría, y junto con él se levantarían hombres con un ejército aparentemente mayor, con un número de hombres mayor, pero que no tenían la preparación que tenía David. David era un hombre de guerra, David era un hombre experimentado, era un hombre de batalla, era un hombre que entendía perfectamente lo que era la estrategia. Este varón que le da este consejo, un mal consejo, también le aconseja que se levante pronto, que vaya y que busque enfrentar rápidamente al rey. Era un buen consejo, los encontrarían desprevenidos de camino y sería probablemente la destrucción. Pero no oyó el consejo, sino que tomó otro consejo. Dios intervino en el asunto para que el consejo sea frustrado, para que tome otra decisión, para que no siguiera el consejo que quizás iba a tener mejor resultado. Ahitofel dijo: tienes que ir rápido, tienes que atacar rápidamente. Pero sin embargo, Husai dijo: no, tu padre es un varón experimentado y seguramente ya avanzaron un poco más, no va a estar junto al campamento, estará en otro lugar, estará prevenido. Así que siguió este consejo. Y se da una batalla. Y se da un enfrentamiento. Las malas decisiones que destruyen una familia. El padre que no toma la decisión correcta. El padre que no aplica la corrección. El padre que frena su mano. Provoca injusticia en el corazón del otro. Y el resentimiento, desembocado ahora en la muerte de uno de los hijos de David,
Ahora este hijo que se levanta, este mismo que le quita la vida, Amnón, ahora se levanta contra el reino, logra tomarlo y ahora enfrenta a su padre en una batalla. Pero dice la palabra de Dios que David envía a los generales del ejército. Y aún a pesar de todo lo que había hecho Absalón, dice la palabra que David les dijo que el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Dijo que traten con benignidad a mi hijo, por amor de mí. Sean benevolentes con Absalón. Quizás David quería decir: es un joven, está equivocado. Es un joven que está tomando malas decisiones. Es un joven que está confundido. Quizás un padre ve a su hijo hoy y dice: está confundido nada más. Él no es así. Él no es una persona como esta. Es un buen joven. No sé qué le pasó, quizás las drogas, quizás el alcohol. Él no era así, él era una buena persona. Pero en algo se transformó, algo pasó en el camino. David le dijo: sean benevolentes con él, por amor de mí, no porque él lo merezca. Pero no fue así, no ocurrió de esta manera. David quería seguir siendo contemplativo, benevolente, ante un hijo que estaba rebelado, que había tomado el reino, que se había acostado con sus mujeres, que lo había hecho delante de todos y que era un punto de no retorno, no había marcha atrás. Esa relación ya no podría saldarse, ya el agravio era demasiado. Por eso el consejo de este varón, para que no hubiera vuelta atrás, para que no hubiera forma de conciliar absolutamente nada. Y dice la palabra que en esa batalla, aún en medio de la batalla se puede ver la mano de Dios, porque ni siquiera la espada se cobró la vida de tantos hombres como lo hizo el bosque. Aquella batalla que se enfrentaron dejó al descubierto la condición de este varón y las repercusiones que tienen las decisiones que tomamos. Hay veces que pensamos que podremos escapar de nuestras malas decisiones. Y lo cierto es que cuando llegamos a Dios, Dios permite que podamos revertir el daño. No así muchas veces las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Tomaste una mala decisión, posiblemente se destruyó tu matrimonio. Hace tiempo que esto es así. Y por más que hoy entiendas y Dios perdone tu condición, tu corazón y los errores del pasado, la consecuencia de las malas decisiones hizo que se destruya la familia, que los hijos hoy estén por un lado, que haya una división, que quizás tengan rencor hacia el padre, hacia la madre. Las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Hasta dónde nos lleva? ¿Y hasta dónde pueden llevar esas malas decisiones? ¿Hasta dónde puede influenciar en la vida de nuestros hijos, nuestros pecados, las cosas que nosotros hacemos? Cuando tú tomas un mal camino, cuando tú decides, quizás sin pensar, en esa decisión que no te favorece, y luego todo lo que termina sucediéndote. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En 2 de Samuel, en el capítulo 18, dice que la batalla comenzó. Comenzó la batalla entre estos dos ejércitos. El poder estaba en juego, el reino. El hijo que se levanta contra el padre y da un golpe de estado para tomar el poder. Y el padre que, a pesar del dolor en su corazón, tenía que cumplir con el mandato de Dios. 2 de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 8 en adelante y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo que iba pasó delante,
Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, he aquí, he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y aún un talabarte. Y el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Esta historia tiene todos los condimentos, los matices de una familia que enfrenta conflictos, de una situación que empeora cada vez más, de un joven que toma malas decisiones, de un joven como en el caso de Absalón, que la Escritura lo describe con hermosura, una gran cabellera, de muy buen parecer, y que era alabado por eso. De un varón confundido por el esplendor que podía verse por fuera, pero sin ninguna preparación. No tenía preparación, no era un hombre de guerra, no había enfrentado la aflicción que su padre sí había enfrentado. No era un hombre experimentado para la batalla, pero que quería tomar el reino por la fuerza. Que quería derrocar el gobierno de su padre para entrar en el poder, a causa del dolor en su corazón, a causa de la amargura, del odio, de lo que lo llevó hasta ese lugar, de lo que lo llevó a cometer aberraciones tales como estar con las mujeres de su padre. Pero dice la palabra que y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas de una espesa encina, y se enredó la cabeza en la encina. Él iba desprevenido, no dice que junto con él iba un grupo de hombres, no dicen que iban otros hombres también. Él iba cabalgando en un mulo, una bestia de carga, de fuerza, un animal en el cual solían cabalgar los hijos del rey, las personas que tenían un lugar de importancia. Pero este estaba totalmente desprevenido en medio del bosque, delante de su ejército. Y en un momento quedó desprevenido delante de los hombres, delante de los ancianos. Y este se encontró solo. Entonces, tratando de huir, tratando de escapar, tomó el camino en medio de una encina y quedó colgado de las ramas. Su cabeza entre las ramas, la mula se fue, se disparó y él quedó ahí, suspendido en el aire. Pero cuando leía esto, me llamaba la atención la descripción. Algunas versiones dicen que quedó suspendido simplemente en el aire. Pero esta versión, como la versión de la Biblia textual, dice: y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante de él. Iba cabalgando sobre ese animal, y quedó entre el cielo y la tierra, como una señal de rechazo, como una señal en la cual ni siquiera el cielo, ni la tierra, ni ningún lugar sería terreno para él. Suspendido en el aire, en medio de esos dos horizontes. Cuando una persona se encuentra así, uno puede decir, esto tiene que ver con una decisión, tiene que ver cuando una persona se encuentra en medio de dos situaciones o dos pensamientos.
Dice la Escritura que en un momento Elías dijo: ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Entre dos cosas por elegir. Pero aquí esto hace referencia a que él se encontraba entre el cielo y la tierra, en un punto en el cual no era favorable para ningún lugar. Había sido desechado por todo, por el cielo y por la tierra. No había lugar para él. Así, hay veces que nuestras decisiones, nuestra obstinación, nuestro mal camino, el corazón cargado de odio, de resentimiento, te llevan a tomar decisiones no solamente negligentes, no solamente desprevenidas, como las de este varón en medio de aquel bosque, en el cual de repente se encuentra con los hombres de David y trata de huir y queda así, mostrando lo inexperto que era. No era un hombre preparado, sino más bien un hombre obstinado, un hombre que pensaba que podía tomar el poder. Alguien que la arrogancia lo llevó a creer que podía vencer. Y no es que no podía hacerlo, sino que él no tenía en cuenta que Dios estaba del lado de su padre, que la mano de Dios no estaba con él para hacer esto. Que cuando Natán le habla a David, le dice: has pecado contra Dios, pero él ha procurado no quitarte la vida. No vas a morir por tu pecado. El Señor le dice que a causa de esto la espada en su casa se levantaría y las consecuencias serían tales como estas, y lo que pasaría en el corazón de su hijo y la pérdida de lo que él tendría que sufrir. Hay personas que hoy se encuentran así, suspendidos en el aire, en medio. Hay veces que nosotros podemos pensar que yo no estoy en ningún lugar. Yo no creo ni en Dios ni en nada. Ni me aferro a lo del mundo, ni me aferro a lo de Dios. No me aferro a nada más. Hay personas que dicen: yo creo en mí y no creo en nadie más. No creo en la religión, no creo en Dios, no creo en nada. Algunos creen que la cabellera de este varón quedó enredada entre las ramas y eso le impedía poder salir. Pero es solamente un pensamiento o una idea en cuanto a la vanagloria o en cuanto a la cabellera que menciona la Escritura que tenía este varón. Pero más bien hace referencia a lo que lo deja enredado en medio de aquella encina, que es la arrogancia, la altivez. El pensar que lo que por fuera él llevaba iba a ser suficiente para tomar el reino. El no tener en cuenta a Dios. Hay personas que dicen: a mí no me interesa nada de eso. Bueno, cuando no tenemos en cuenta a Dios, somos propensos a estas cosas. No solamente a tomar malas decisiones. Cuando tú no tienes en cuenta a Dios, tú eres propenso a tomar esas malas decisiones. Sino también a sufrir el peso de ellas. Hay personas que dicen: no me importa, yo tomo las decisiones, yo hago lo que quiero y voy a enfrentar lo que sea. Y hay quienes están sufriendo innecesariamente, teniendo la salida delante de ellos, teniendo la oportunidad de cambiar, teniendo la palabra, pero sin embargo que deciden tomar este camino de la obstinación, de querer subir a un lugar que no le corresponde, de querer tomar las cosas por la fuerza. Este varón había mostrado ser un parricida, mató a su hermano. Había mostrado este varón ser un varón rencoroso, vengativo. Había mostrado ser un abusador, frío. Podríamos decir enfermo de poder, de querer tomar, ya sea por venganza, la motivación que fuera, pero quería tomar el poder. Esta palabra nos muestra el desenlace de nuestras malas decisiones. Esta palabra nos muestra que nada está librado al azar. Podía haber muerto de cualquier forma, de cualquier manera podía haber muerto. Pero sin embargo, tuvo que quedar suspendido entre el cielo y la tierra. Tuvo que ser rechazado por todo. Cuando una persona ya no tiene cabida en ningún lugar,
Hay personas que quizás se puedan sentir así hoy, como que están en un punto medio, en el cual su vida no va para ninguna parte, sus decisiones los han encerrado en un bosque espeso. El bosque significa o simboliza un lugar en el cual te encuentras perdido. Dice que el bosque se cobró más vidas que la espada aquel día. Era un lugar peligroso, era un lugar de dificultad. Hay ejércitos que tuvieron que enfrentarse a otros ejércitos de otros países y pelear en su propio terreno. Y les fue totalmente difícil porque tuvieron que pelear en la selva. Es el caso de la guerra de Vietnam, que tuvieron que entrar en la tierra que no conocían, cargada de trampas, minas por todas partes, que aún están las minas ahí. Entrar en un terreno desconocido podía parecer una batalla fácil, pero no lo fue. Absalón quizás podía subestimar el bosque, pero el bosque representaba un lugar difícil, un lugar que terminaría cobrándose su vida. La inexperiencia de alguien que quiere tomar un poder o que quiere tomar un lugar. Pero dice la palabra que este varón quedó así suspendido entre el cielo y la tierra, en medio de una condición difícil. Y dice que viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: "He aquí, he visto a Absalón colgado de una encina". Este tuvo temor y no quiso, por amor a David, no quiso matar a Absalón. Él escuchó lo que dijo David acerca de que sean benevolentes con él. Por amor a David. Y obedecer al rey era lo correcto, la obediencia era lo correcto. Lo que merecía Absalón y lo que podía merecer en cuanto al pensamiento de ellos podía ser correcto. Pero debían obedecer al rey y era la petición del rey. Mas Absalón estaba allí colgado. Joab ahora se enteraría. Y le dio buenos fundamentos. Le dijo: "No, yo, por más que me des 1000 sicos de plata", él le dijo: "Voy a darte el cinturón, algo importante, una muestra importante. Voy a darte dinero", y era mucho dinero por matar a Absalón. Le dijo: "Ni aun si me pesaras 1000 siclos de plata". Cuando una persona tiene el valor tal de respetar la voluntad del rey y la palabra del rey, no puede ser comprado por nada. Cuando la palabra está primero, cuando dice: "Yo no voy a ir ni por todo lo que me ofrezcas, no voy a ir en contra de la voluntad del rey, no voy a ir en contra de lo que el rey nos ha pedido". La obediencia es primero, no importa cuánto dinero me des, no importa lo que me ofrezcas. Escuché perfectamente lo que dijo y te lo dijo a ti. Este varón le habló. David le había dicho y mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo: "Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón". Y le dijo: "Yo escuché lo que dijo el rey. Pero ¿qué dijo Absalón? No voy a perder tiempo hablando contigo, no voy a perder tiempo explicándote. Diciendo: tú no entiendes nada, no voy a perder tiempo". Y tomó 3 lanzas y se las tiró. Dice que le clavó a Absalón, pero aún no había muerto. Absalón estaba así, suspendido entre el cielo y la tierra, en medio de una confusión. Hay tantas personas que hoy están en medio, en un lugar de confusión, sin saber qué decisión tomar, totalmente confundidos por sus malas decisiones. Cuando una persona se da cuenta de que sus decisiones han sido tan malas y ahora cómo puede volverse atrás, cómo hacer para salir de eso. Hay gente que dice: "Me di cuenta que tomé malas decisiones, pero el problema es que no sé cómo salir". Hay quienes hoy están en el ocultismo y dicen: "Entré en este lugar, pero no sé cómo salir. Si salgo, me van a quitar la vida. Si salgo, me dicen que me va a pasar algo malo". Entonces se sienten así, suspendidos entre el cielo y la tierra. Mas dice que Joab tomó 3 dardos y se los tiró a Absalón. Y aun cuando estaba suspendido en el aire y no había muerto,
la consecuencia de sus actos nuevamente vinieron contra él. Porque no hay nada librado al azar. Nada en la historia, nada en lo que el Señor quiere mostrarnos está librado al azar. Cada enseñanza, cada palabra, no es arbitrario que dijera que quedó suspendido entre el cielo y la tierra. No es arbitrario que aquel varón entendiera la obediencia primero. Como tampoco lo es que 10 jóvenes, dice la palabra, por otra parte había yo hecho traición contra mi vida, pues al rey nada le esconde y tú mismo estarías en contra. Respondió Joab, no malgastaré el tiempo contigo, y tomando 3 dardos en su mano los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. 10 concubinas había tomado Absalón. 10 jóvenes se encargarían de quitarle la vida. Muestra que el daño que muchas veces hacemos, que lo que nosotros provocamos, es lo que luego viene contra nuestra vida. Hay veces que uno dice, pero quizás no sea así. Quizás no tenga que enfrentar el daño o las consecuencias. Bueno, la palabra de Dios nos muestra que cuando uno se arrepiente de sus errores, aún haciéndolo, muchas veces se enfrenta la consecuencia de esa mala decisión. Pero cuando una persona ni siquiera se arrepiente de sus malos caminos, el Señor le dijo a Pedro, guarda la espada. ¿Por qué? Porque el que espada mata, a espada morirá. De la misma manera, será lo mismo. Es el peligro que corre aquel que toma esa decisión. Es el peligro que enfrenta aquella persona que se decide obstinarse, levantarse, rebelarse. Es aquel que es confundido por lo externo, que se confunde su corazón. Lamentablemente hoy hay muchas personas que están así en medio de una confusión. Que sus decisiones y las que han tomado han sido decisiones aberrantes, malas. Tú miras el prontuario de Absalón y dice hermoso, de cabellera, una cabellera frondosa, alabado por su belleza, no había hombre como él. Pero ¿qué más? Asesino, homicida, mató a su hermano, abusó, cargado de rencor, vengativo, golpista. ¿Qué cualidades? Pero su padre dijo, traten benignamente a Absalón. La falta de determinación de David ante ciertas situaciones mostró el problema que tenía que enfrentar. La falta de determinación a la hora de juzgar lo que había hecho Amnón muestra ahora la consecuencia en la vida de su hijo. Hay familias que hoy están enfrentando graves problemas y que tienen grandes enfrentamientos y tiene que ver con las malas decisiones. Y tiene que ver con aquellos que no haces en el momento correcto, que no haces en el momento preciso. Hay veces que tú puedes darte cuenta de esto y enmendarlo y repararlo en el momento, pero hay veces que el tiempo pasa y no lo haces. Y lo que tú dejas crecer, por más pequeño que sea, hoy crecerá. Y crecerá. Tú puedes decir, pero es algo pequeño, pero irá creciendo. Y el rencor fue creciendo. Y el rechazo fue creciendo. El odio en su corazón fue creciendo. E hicieron de Absalón un joven que podía haber sido como David, porque cuando describían a David lo describían como un varón hermoso, rubio, pero que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era la mejor descripción. Lo demás no era tan importante como aquello. Absalón podía ser hermoso, pero todo lo demás que describía su vida no era bueno. Todo lo demás que había en su corazón no era bueno. Dice la palabra que Absalón pierde la vida. Joab
y los que estaban con él terminan quitándole la vida. La peor noticia para el rey: la batalla se libró y el cometido se cumplió, vencer al enemigo. La batalla terminó allí, porque si no la muerte y la matanza hubiese sido realmente mucho más grande. Pero esta historia nos muestra cómo las malas decisiones nos llevan hasta un punto donde terminan provocándonos tanto dolor en la familia, tanto dolor en la relación de los padres con los hijos, tanto dolor y el corazón de un joven que cambió completamente. Aquel que es un niño hoy, un día será un hombre, y aquel en el cual tú depositas grandes esperanzas, quizás mañana termine siendo un Absalón, un rebelde. Quizás termine siendo un Absalón, pensamientos destructivos, siguiendo el consejo de hombres perversos, enfermos de poder y no querer volver atrás. Y tomando malos consejos terminó siendo el hijo que ningún padre quiere tener. El hijo del cual ningún padre estaría orgulloso. Pero esto nos muestra que podemos corregir las cosas hoy. Podemos atender al consejo hoy. Podemos tratar de ver hoy cuál es el error. El Señor le dijo a David: David, tú hiciste esto oculto, yo lo haré a la luz de todos. Tú tomaste a la mujer de Urías ocultamente. Tus mujeres serán tomadas a la luz del día, a los ojos de todos, por el daño que hiciste. Natán le dijo: hay un hombre que tiene una oveja, y la oveja comía de su mano, bebía de su vaso, dormía con él, tenía una sola, la cuidaba, la protegía. Pero sin embargo, había otro que tenía muchas ovejas, tenía animales, y cuando vino visita a él, mató la oveja de aquel que tenía una sola, que no tenía nada más. Y le dijo Natán: ¿qué hay que hacer con ese hombre? David dijo: hay que quitarle la vida. Lo cual muestra que a la hora de ver el problema, nosotros podemos ver el problema en los demás. Y podemos juzgar correctamente cuando la escena o la historia se nos muestra desde afuera. Pero cuando es nuestra propia vida, David dijo: a ese hombre hay que quitarle la vida. Hay que matarlo, es un perverso. ¿Cómo va a tomar la oveja de aquel que tenía una sola, teniendo tantas cosas él? Y Natán le dijo: David, ese hombre eres tú, tomando la mujer de Urías, cuando tú tenías tus mujeres. Ese hombre eres tú, David. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta y podemos juzgar en los demás los errores y podemos mirar los errores de los demás, pero a la hora de ver nuestros propios errores, dice la palabra: ¿quién verá sus propios errores? David dijo: Señor, muéstrame los que me son ocultos. Hazme ver lo que no puedo ver. Hay veces que no nos damos cuenta, pero la palabra de Dios dice que las zorras pequeñas son las que destruyen la vid, son los problemas pequeños, son las cosas pequeñas. Es la amargura en un niño, es el rencor en un niño, es el dolor o lo que tenga que enfrentar hoy como un niño, algo pequeño, pero el pequeño crecerá. Hay niños que crecen diciendo: cuando crezca voy a matar a mi padre. Cuando crezca voy a vengar lo que mi padre le hacía a mi madre, que la golpeaba. Cuando crezca ya nadie le va a pegar. Y crecen con eso, esperando el momento de vengarse, esperando el momento de hacerle pagar al padre el dolor, esperando el día. Y hay jóvenes que han crecido y cuando tuvieron la edad le dieron una golpiza al padre. Le hicieron pagar cada día, cada dolor, cada quebranto. El joven un día crecerá. Absalón creció. Y quizás lejos de las enseñanzas de David, lejos de todo lo bueno, lo que guardó en su corazón fue la diferencia.
fue la indiferencia, el no resolver, el mostrarse benigno ante situaciones que merecían rigor y merecían justicia. Ahora él enfrentaba lo mismo y David seguía con la misma contemplación. Muestren benignidad con él, por amor de mí. Pero Joab desobedeció al rey y mató al joven. Ya no habría vuelta atrás. Suspendido entre el cielo y la tierra, sin un lugar para él. Hay personas que hoy pueden sentirse así, sin un lugar para sus vidas. Las drogas los han puesto en un lugar en el cual sienten que no sirven para ningún lugar, para nadie. No pueden estar en la familia, no pueden estar en el mundo, rechazados por todo. Y hay veces que las personas aún dicen, y también soy rechazado por Dios. No. Hoy el homosexual dice, no, también soy rechazado por Dios, soy rechazado por la fe. No, Dios no te rechaza. Porque dice la palabra que Él vino al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. No para rechazarle. El Señor dice, aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. La misericordia de Dios estará sobre aquel que se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Aleluya. Esta historia es una historia que está cargada de dificultades familiares, cargada de conflictos, cargada de problemas, así como los que tú tienes que enfrentar muchas veces. Alguno quizás pueda decir, mi vida no es así como la de David, pero en cuanto a problemas y en cuanto a familia y divisiones y conflictos, es semejante. Tengo a mi hijo por un lugar, mi marido por otra parte, la familia está dividida, tengo hijos en las drogas, tengo hijos con intento de suicidio, con problemas que no pueden resolver, hijos adultos, pero aún cargados de dolor, cargados de resentimiento, hijos que odian a sus padres, a su madre. Y uno puede decir, pero yo ¿qué puedo hacer? Los errores ya los cometí. ¿Qué puedo hacer yo si el daño ya está hecho en Absalón? ¿Qué podía hacer David para enmendar? Ya Absalón había tomado decisiones de un adulto y ya había tomado en su mano su propio destino. Había tomado en sus manos la violencia, el hacer cosas para no tener retorno, y ahora el bosque se cobraba su vida, la inexperiencia, cabalgando sobre un mulo, pero suspendido en el aire, en medio de la nada. Hay personas que hoy están ahí, personas que han llegado al punto donde se encuentran así como en el bosque, perdidos, desorientados, y el enemigo los ha encontrado de frente. Hay jóvenes que hoy, extraviados, perdidos, confundidos por la vida, el enemigo los ha encontrado de frente y quiere darte muerte. En la experiencia hizo que Absalón quedara suspendido entre el cielo y la tierra. ¿Y qué piensas que tiene un joven? ¿Tiene experiencia? El joven que cree que entra en las drogas y va a salir cuando él quiera. El joven que cree que puede manejar la noche como le parece. El joven que cree que puede manejar sus malas amistades. El joven que cree que puede tener amigos que andan en la delincuencia o que andan en malos pasos y que no van a influenciar su vida o que no va a tener problemas con eso. ¿Sabes cuántos jóvenes son amigos de personas que delinquen, que hacen cosas graves? Y a pesar del consejo de sus padres, de decirle, aléjate de esas personas. No, son mis amigos. Pueden ser ladrones, lo que sean, pero son mis amigos. Y los pasaron a buscar. Dice, no, me voy con él, es mi amigo. Y quedaron en medio de un tiroteo. Y quedaron en medio de una causa porque iban en el mismo auto que fueron a robar.
Pero la inexperiencia del joven lo hizo enredarse en un bosque que parecía que podía salir, que parecía que no había peligro, pero están perdidos delante de su enemigo. El rey quiere ser benevolente. El rey quiere ser y tener misericordia de nuestras vidas. Pero el enemigo no va a perdonarte. Hay veces que pensamos que no, voy a escapar otra vez. Y te sientes como Sansón. Esta vez serás como las anteriores, voy a romper las cuerdas. Sansón podía romper las ataduras del enemigo porque tenía a Dios con él. Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios no puede romper las ataduras que el diablo tiene en su vida. A menos que sea Dios quien lo haga. Dice la palabra: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Cristo el que rompe las cadenas. Es Cristo el que te libra de la maldad, del pecado. Es el Señor el que te hace libre. ¡Aleluya! Cada una de las historias en la Escritura son una enseñanza para nuestra vida. Aún estas historias, tú puedes decir, esto es como una telenovela. Aún estas historias nos dejan una enseñanza, tanto en la relación del Padre, tanto en las decisiones, tanto en las consecuencias de nuestros actos, y también para entender que la palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios se cumplirá en nuestras vidas. Hoy puede ser un joven lleno de fuerza, de vigor, pero que está tomando malas decisiones. Hoy puede ser un niño indefenso, pero mañana crecerá el rencor en su corazón de ese niño. Lo que pensaba que nada le iba a pasar, un día será un hombre. Así como Absalón creció, así también crecerán tus hijos. Y así también crecerá lo que hay en su corazón, a menos que puedan sanar. A menos que el padre pueda tomarse el trabajo de guiarlo, de enseñarle, de mostrarle la verdad. Pero no solamente eso, un padre debe tratar de ser justo con sus hijos. Dice la palabra que Jacob le hizo una túnica de colores a José, porque lo amaba mucho. Y era su hijo más cercano a él. Era su primer hijo de Raquel, la mujer que él amaba, y por la cual había trabajado 14 años. Era toda una historia de amor, y el desenlace de esa historia, el primer hijo, José. Y para colmo, era un hijo obediente, era un hijo cercano a su padre. Entonces el padre decide hacerle una túnica de colores para acentuar eso, pero lo único que hizo fue acentuar la diferencia entre un hijo y los demás. Y esa túnica de colores fue la provocación de la envidia, de la ferocidad de los hermanos. A tal punto que le arrancaron la vestidura, le sacaron esa túnica de colores, lo que simbolizaba la alegría. Pero la diferencia del padre para con los hijos marcó la envidia, el rencor, y que los hermanos quisieran quitarle la vida a su hermano. El camino diferente de José y lo recto de su corazón ya marcaba la diferencia. Pero sumado a eso, la diferencia que el padre hizo marcó el corazón de sus hijos. Un padre puede decir, yo no hice nada malo, pero al hacer esto va sembrando la diferencia. Cuando hay hijos que piden algo y reciben una ayuda o reciben un afecto, y el otro nunca recibe nada, y el otro va viendo esa diferencia, y el otro va viendo eso, entonces con el pasar de los años, eso irá creciendo en su corazón. Esta historia viene para mostrarnos que cuando alguien toma malas decisiones, cuando alguien queda en medio de un gran bosque, lo cual representa esto que vivimos, y puede representar la confusión, puede quedar como Absalón, suspendido en el aire entre el cielo y la tierra.
en un lugar totalmente de rechazo. Un rechazo total. Hay quienes hoy pueden sentirse rechazados, excluidos, apartados. Que su corazón y su condición los ha puesto en un lugar que no les son gratos para nadie. Que no son bien recibidos en ningún lugar. Que no son agradables en su casa, en su familia, en su trabajo, en ningún lugar. Los actos y las consecuencias de sus actos los han llevado hasta ahí. Pero esta palabra no viene para decirte vas a morir como Absalón. La Escritura nos habla de las consecuencias y el desenlace de nuestros actos. Pero la palabra no viene para decirte entre el cielo y la tierra quedará suspendida tu vida. Ese fue el caso de Absalón, al alejarse de la voluntad de Dios, al tomar malas decisiones. Pero hoy el Señor te ofrece tomar una decisión correcta. Hoy el Señor te ofrece tomar un buen camino. Tú puedes estar hoy en la más densa oscuridad, pero cuando es Dios quien guía tus pasos, no importa que el bosque sea difícil, no importa que los enemigos te acechen, porque el Señor va delante de ti como poderoso gigante, dice la palabra. Él es que ilumina tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Escritura. ¡Aleluya! Para que no quedes suspendido entre el cielo y la tierra, es necesario que te acerques a Dios. Es necesario que saques de tu corazón el rencor, el odio. Es necesario que, quizás así como Absalón, saques aquellas cosas que te causan orgullo, pero que en definitiva te confunden. Que seas hermoso no te hace diestro para la batalla. Que seas hermoso no te hace mejor o más calificado para una cosa. No como esta. Hay veces que algunos dicen, yo quizás estoy a la altura para hacer esto, para hacer lo otro. Pero no se trata de lo que nosotros pensemos, sino de Dios. David había sido llamado y ungido por Dios. Por eso estaba en el reino. No así Absalón. No fue llamado ni ungido por Dios para esa tarea. ¿Qué lo hizo pensar que podía doblar el brazo de Dios? La arrogancia, la obstinación, la ceguera. Pero justamente el Señor vino para sacarnos. Él dijo, si ustedes están ciegos, entonces yo puedo guiarlos. Pero si ustedes dicen, vemos claramente, entonces yo no puedo hacer nada. Si ustedes reconocen que están ciegos y que están tomando malas decisiones, que están cegados en sus caminos, entonces yo podré guiarlos. Y el Señor promete guiarnos a tiempos buenos, a llevarnos a delicados pastos, lugares de reposo, de descanso, pastorearnos en tierra de bendición. Pero tenemos que tener en cuenta todo el camino. Si esta palabra está llegando a tu corazón es porque aún hay tiempo. Alguno dirá, pastor, ¿cómo arreglo lo que ya hice? ¿Cómo arreglo lo que ya sembré? Sembrando cosas buenas. ¿Cómo haces para cambiar lo que ya hiciste? Tienes que empezar de nuevo. Si nunca sembraste cosas buenas, entonces tienes que comenzar a hacerlo. ¿Cómo hago para arrancar lo malo? Déjalo ahí, dice la palabra del Señor, se encargará luego de arrancar la cizaña. Tú solamente dedícate a sembrar lo bueno. En un campo, hace muy poco, cuando tuve una campaña en una de las provincias y venía por la ruta, paré en un campo de trigo y tomé algunas fotos. Y en medio de un inmenso campo, hectáreas y hectáreas de trigo, seguro que hay cizaña allí, pero no puede verse. Es tanto el trigo, es tanta la bendición que la rodea. La cizaña puede estar ahí, pero es tanto lo que se ha sembrado el trigo que la cizaña puede esconderse. Ya no tiene importancia delante de tanta bendición. Tú solamente siembra la bendición, siembra el amor, la esperanza, siembra la palabra de Dios y darás fruto a su tiempo, dice la Escritura. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo nuestro Dios. Quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. Esta historia de David
la cual no termina aquí, pero es una historia, quizás podemos decir, esta parte, una historia trágica. Aún en la muerte de David, cuando van a sucederlo antes, sus hijos se disputan el reino y uno de sus hijos muere a causa de esto, a causa de su corazón. Es una historia trágica por momentos, pero con las cuales Dios quiere enseñarnos. Quizás has tenido que vivir situaciones trágicas en tu vida, momentos de gran dificultad, grandes problemas. Esta es una gran batalla, representa una gran adversidad. Tú enfrentas grandes batallas, grandes problemas, quizás en medio de un bosque, en un lugar difícil. Pero la palabra de Dios llega para que no quedes suspendido entre el cielo y la tierra, para que no quedes en un lugar de vergüenza, para que no tengas un final así. Todo lo que es pequeño puede crecer y todo lo que hoy se siembra, luego crecerá. Pero si hoy tú puedes marcar esa diferencia, si tú puedes enmendar ese daño, entonces el corazón del joven cambiará. Los errores que cometiste en tu vida solamente quedarán allí, en medio de tanto trigo, en medio de tanta bendición. El Señor nos trae estas historias para que entendamos que muchas veces podemos enfrentar situaciones así en nuestra familia y divisiones de este tipo y momentos de gran dificultad. Pero para que tomemos el consejo y no cometamos esos mismos errores. La palabra nos permite ver el problema antes de que lo tengamos. Nos permite enfrentar a nuestro enemigo a la distancia antes de que venga el problema. Y el Señor nos promete la batalla, la victoria en la batalla antes de comenzar a pelear. Nosotros salimos a la batalla y sabemos que vamos a vencer. Tenemos la victoria asegurada en nuestras manos, no por nosotros, no por nuestra eficacia, sino por Él. Y debemos tomarlo a nuestro favor. Debemos enfrentar a nuestros enemigos. Porque el enemigo te encontrará en el medio del camino y no tendrá contemplación. Pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra. Si el Señor pelea por ti, ¿quién podrá hacerte frente? Es tiempo de que puedas abrirle tu corazón y tomar la mejor decisión. Un lugar en el medio no representa nada. La Escritura dice, frío o caliente, tibio, te vomitaré de mi boca. No hay lugar en el medio. El medio es suspendido en el aire, entre el cielo y la tierra, es nada. Ni un lugar ni el otro. Pero el Señor dijo aún más, el que conmigo no siembra, desparrama. Si tú no estás sembrando hoy, entonces no necesitas decirme qué estás haciendo. Estás desparramando. Si tú no estás con Él hoy, tú te puedes decir, bueno, yo no estoy con Dios, pero tampoco estoy con el diablo. Si no estás con Él, el Señor dice, entonces estás con Satanás. Pero yo no es que no crea tampoco. No hay un punto medio. Si no siembras, desparramas. Los fariseos y los que estaban allí se enojaron. Y ellos decían, somos hijos de Abraham. Pero el Señor les dijo, ustedes son hijos de Satanás el diablo, porque las obras de él hacen. Tú tienes que ver cuál es la obra que tú haces, qué es lo que siembras, qué es lo que estás haciendo hoy. El Señor te ofrece una salida, tomar la mejor decisión. Abrirle tu corazón a Él. Dejar que la palabra te guíe, dejar que la Escritura te muestre la verdad. Y confiar en Él, que Él te guiará a lugares de bendición. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo. Los que estaban apartados de los caminos, o los que llegan por primera vez hoy, que puedan abrirle su corazón a ese Dios. Que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor Jesús, te pido que me libres de todas mis malas decisiones. Ayúdame
a seguirte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.